El reloj marcaba las 3:33 am cuando Adrián, un joven de 27 años con una vida corriente, despertó sobresaltado. Había tenido un sueño tan real que todavía sentía el sabor amargo de la muerte en su boca. En el sueño, un anciano vestido con un traje negro y ojos sin vida le había advertido: «Hoy es tu último día». Confundido y aterrorizado, Adrián trató de convencerse de que solo era un mal sueño. Pero conforme avanzaba el día, extraños sucesos comenzaron a ocurrir. La electricidad en su casa fallaba de manera intermitente, las sombras parecían moverse por su cuenta y un cuervo negro lo seguía a todas partes, posándose en lugares donde no debería estar. Cuando el sol comenzó a caer, Adrián sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Era como si algo o alguien estuviera observándolo desde más allá de la realidad. Fue entonces cuando vio al anciano del sueño parado al final de un callejón, señalándolo con un dedo huesudo. Sin poder controlar su cuerpo, Adrián fue arrastrado hacia él. Al cruzar el umbral del callejón, todo cambió. Ya no estaba en su ciudad, estaba en un lugar gris y desolado, donde el tiempo parecía no tener significado. La gravedad era extraña, las sombras se extendían como tentáculos vivientes y un susurro constante llenaba el aire. «Estás en el limbo», dijo el anciano, apareciendo a su lado de repente. «Este es el último paso antes de que cruces al otro lado». «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Adrián, luchando por controlar el pánico. «Porque has sido elegido», respondió el anciano con una sonrisa macabra. «Pero no todos los que mueren llegan aquí. Solo aquellos que tienen deudas pendientes con las sombras». Adrián no entendía a qué se refería hasta que un torrente de recuerdos reprimidos llenó su mente. Momentos de egoísmo, traición y cobardía que había tratado de olvidar regresaron con fuerza. Cada acción oscura que había cometido había dejado una marca, una deuda que ahora debía saldar. El anciano lo guió hacia un portal negro como el ébano que palpitaba como un corazón vivo. Al atravesarlo, Adrián sintió que su cuerpo se disolvía y su conciencia era arrastrada a un lugar lleno de dolor. Estaba en el otro mundo, un reino gobernado por entidades deformes y crueles que se alimentaban de las almas que llegaban. Estas criaturas lo observaban con ojos brillantes, evaluando su esencia. Una figura alta y encapuchada, cuya presencia era abrumadora, se acercó a él. En lugar de ojos, tenía dos abismos sin fondo, y su voz resonó en la mente de Adrián. «Estás aquí para ser juzgado. Pero tienes una última oportunidad de redimirte. Una prueba». Adrián fue arrojado a un laberinto interminable de corredores oscuros y retorcidos. Cada sala contenía una visión de su vida, de las personas que había herido. Una niña a la que había intimidado en la escuela, un amigo al que había traicionado, una mujer cuyo corazón había roto por pura indiferencia. Las visiones lo forzaban a revivir su dolor y el de los demás, mientras las criaturas del otro mundo se alimentaban de su agonía. En una sala en particular, Adrián se encontró frente a un espejo que mostraba no su reflejo, sino una versión distorsionada de sí mismo, una sombra viva que lo imitaba con movimientos erróneos y maliciosos. La sombra habló con su propia voz, pero con un tono cargado de desprecio. «Eres un fraude. Tus intentos de redención no son más que una farsa. Nunca cambiarás». Adrián intentó ignorarla, pero la sombra comenzó a crecer, rodeándolo como una niebla sofocante. La figura encapuchada reapareció, observando desde la distancia sin intervenir. El anciano, por otro lado, le gritó desde las sombras: «No puedes huir de lo que eres. Enfréntalo o perecerás aquí». Con renovada determinación, Adrián enfrentó cada visión, pidiendo perdón y admitiendo su culpa. Con cada acto de redención, las sombras retrocedían y el laberinto comenzaba a desmoronarse. Finalmente,
Tras lo que pareció una eternidad, Adrián emergió del laberinto, herido y exhausto, pero con el corazón ligero. La figura encapuchada lo observó una vez más. Has superado la prueba, pero no escaparás sin cicatrices. Llevarás contigo un recordatorio de lo que significa caer en las sombras. Adrián despertó en su cama justo cuando el reloj marcaba las 3:33 am. Pero algo había cambiado. En el espejo, su reflejo mostraba unos ojos ligeramente oscurecidos, como si las sombras lo hubieran marcado para siempre. Desde entonces, Adrián dedicó su vida a ayudar a otros, sabiendo que una parte de él seguía perteneciendo al limbo. Sin embargo, todas las noches, a las 3:33 am, un cuervo negro se posaba en su ventana, recordándole que las sombras nunca olvidan. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sintió un escalofrío más fuerte de lo habitual. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde el cuervo lo observaba fijamente. Esta vez, el ave emitió un graznido profundo, casi humano, y Adrián sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio al anciano una vez más, pero algo en él había cambiado. Ahora sus ojos no eran vacíos, ardían con una luz rojiza, como brasas vivientes. «Creíste que había terminado», dijo el anciano, su voz resonando como un trueno. «Las sombras no olvidan, pero tampoco perdonan». Antes de que Adrián pudiera responder, sintió como el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Cayó en un abismo oscuro, mientras el anciano y el cuervo lo observaban desde arriba. Esta vez, no había juicio ni pruebas. Solo un frío eterno que lo envolvía mientras las sombras reían en la distancia. Adrián despertó de nuevo, pero esta vez no en su cama. Estaba de vuelta en el laberinto, y las criaturas deformes lo rodeaban, listas para cobrar su deuda. El reloj, lejano y burlón, marcaba las 3:33 am. Sin embargo, esta vez, el laberinto era diferente. Las paredes estaban cubiertas de escrituras incomprensibles que susurraban en lenguas antiguas. El suelo estaba hecho de espejos rotos, reflejando fragmentos distorsionados de su rostro. A medida que caminaba, la oscuridad se volvía más densa y las criaturas más agresivas. Una en particular, con ojos brillantes y dientes como agujas, lo atacó, desgarrando su brazo. Adrián logró repelerla utilizando un fragmento de espejo afilado, pero la herida no sanó. La sangre caía al suelo, y con cada gota, el ambiente a su alrededor se volvía más hostil. El anciano reapareció una vez más, riéndose desde la distancia. «Este es tu destino, Adrián. Las sombras siempre encontrarán su presa». Adrián se negó a rendirse. Continuó luchando, utilizando los recuerdos de quienes había ayudado en su nueva vida como una forma de resistir. Cada paso era una batalla, cada respiración un acto de rebeldía contra las sombras. Finalmente, tras una larga y agotadora travesía, Adrián encontró una puerta al final del laberinto. Grabada en esta había una inscripción que decía: «Solo aquel que se enfrenta a sí mismo puede salir». Reuniendo sus últimas fuerzas, abrió la puerta. Detrás de esta no había escape, sino una versión luminosa de sí mismo. La figura sonrió y le extendió la mano.